placer de cada noche poder entrar en su casa y compartir este tiempo desde Buenos Aires para Canal Luz y las muchas ciudades que reciben esta señal. Y para nosotros siempre es un privilegio que se renueva cada noche. En esta noche vamos a tener el gusto, el lujo de tener con nosotros a alguien que viene de Cuba. La canción decía, cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Pero Dailanis, así es el nombre de ella, viene por un breve tiempo porque ella vive en Cuba, trabaja en Cuba y es una líder de la Iglesia Evangélica en Cuba. Dailanis, bienvenida al programa. Muchas gracias. Estoy muy agradecida al Señor y a ustedes por este privilegio de poder compartir con ustedes esta noche en este programa. Es un gusto tenerte y aparte es un placer escucharte hablar. Gracias. Porque los cubanos tienen un acento muy especial. Bueno, así nos pasa, ¿no? Cuando conversamos, nosotros le escuchamos a ustedes con un acento especial y ustedes nos escuchan a nosotros entonces con un acento especial, ¿no? Sí. ¿Vos creés que nosotros tenemos acento? No. Sí, ustedes tienen acento. Yo cuando voy a las reuniones con otros latinoamericanos se burlan un poco de la manera como hablamos los argentinos, y que nosotros obviamente no nos damos cuenta, porque es así nuestro estilo. ¿Dónde naciste, Dailanis? Bueno, nací en Cuba, específicamente en el municipio de Placetas, en la provincia de Villa Clara. Eso queda en la región central del país. Como un dato cultural, decirle que bueno, ahí en Villa Clara es donde está ese museo histórico que todos los turistas visitan, que es donde está la estatua del Che, ¿no? Para un personaje que históricamente ha unido a Cuba, ¿no? con Argentina. Claro, es decir, en esa provincia es donde vivo. Ajá. ¿Seguís viviendo allí? Sí, sigo viviendo allí. Allí nací y hasta ahora estoy ahí. Y sé que tenés varios títulos, ¿es cierto eso? Bueno, durante los años, pues bueno, he estado preparándome en algunas áreas. Primeramente estudié música, específicamente piano y con un complementario en canto. En un momento la voy a hacer venir aquí que toque ella el piano, ¿eh? Porque los cubanos son muy buenos alumnos y muy buenos músicos. ¿Algo te acordás? Bueno, algo me acuerdo. Después estudié psicología en la Universidad Central de Las Villas y ya después que terminé la carrera en lo que es el pregrado, pues hice una maestría en psicología clínica, otra en atención integral al adulto mayor, hice después un doctorado en psicología específicamente en el área clínica con la línea de enfermedades psicosomáticas y posteriormente ya me dediqué a lo que es el área teológica, entonces hice en la Escuela Cubana de Estudios Teológicos la licenciatura en teología, la maestría en ministerio y ahora, gracias a Dios, estoy cursando el doctorado en teología en un programa que no tenía antecedentes en Cuba, por primera vez llego a Cuba a través de esta alianza con FIEC. Qué bárbaro. Bueno, tiene tantos títulos que sumados todos los títulos que hay en el estudio, en la cabina, multiplicados por 5 o por 6, no alcanzamos ni al borde de todos tus títulos. Explícame cómo es que tienen tan buena educación en Cuba. Bueno, realmente el hecho de que la educación fuera gratuita y obligatoria hasta los 14 años permitía que todos tuviéramos acceso a la educación. Gracias a Dios, mi familia siempre nos sembró esa semillita de que el saber nunca está de más. Y mi papá es músico, profesor de español y músico, dirigió orquesta muchos años y desde que éramos pequeños nos inclinó, nos orientó a que estudiáramos música. Entonces, bueno, en esa primera etapa, desde 7 años hasta los 16 estuve estudiando música. Qué bárbaro. Y ya después entonces comencé en la universidad y realmente el Señor permitió que también pudiera hacer todos estos estudios y me gusta estudiar, puedo decir que... Sí, no hay ninguna duda que te gusta. Dailanis está en Buenos Aires haciendo su tesis doctoral. Y bueno, usted sabe que
yo soy parte también entre otras cosas, Sí. del proyecto de FIET, Sí, la señor. Facultad Internacional de Estudios Teológicos, que preside mi amigo Norberto Zaraco. Yo tengo una función más bien institucional, ¿no? Pero bueno, y Norberto tuvo esta visión de ir Sí. a Cuba y poder darles la oportunidad a los estudiantes en Cuba de poder tener su doctorado en teología sin necesidad de tener que ir a ningún otro lado. Así que han estado yendo los profesores, Alberto Señor. Roldán, Pablo Deiro, supongo, Sí. y son todos amigos del programa, son todos mis invitados, y otros, y llega el momento ahora del trabajo, pero lo que ha percibido Norberto es que si ella tenía que hacer el trabajo allá, no lo iba a poder hacer con tranquilidad por todo el trabajo que tiene, así que la aislamos en un departamento en la ciudad de Buenos Aires, y hoy paró su trabajo de estudio, supongo que está estudiando, ¿no? Sí. Está yendo a las bibliotecas para venir al programa. Muchísimas gracias. Doy los teléfonos, quizá usted quiera preguntarle algo a Dailanis. Son para llamar por teléfono, hay alguien que le está esperando, 45686667, y el teléfono para que usted mande WhatsApp es el 1160413585. Salen allí en la pantalla, los menciono porque hay oyentes que siguen el programa por radios, entonces como no ven el número hay que repetirlo cada noche. La verdad es que con todos los títulos que tiene podemos hacer, no un programa, no un programa de una noche, un programa de diario. Psicología aplicada a la tercera edad, no sé cuál tema sacar ahora, ayúdeme, pregúntele, y hágale preguntas difíciles, porque con tantos títulos tiene que tener todas las respuestas, Dailanis. La primera, ¿cuál es la canción típica de Cuba? Si digamos, está el himno nacional, sí, seguramente, ¿no? Como todos los países. Pero hay una canción, sí, ¿no? ¿Y cuál es? La Guantanamera. Guantanamera. Dije, mira que si yo sé tocar eso, yo... ¿En qué tono será esto? Algo así, ¿no? Dale, cántale. En fa mayor está. A ver, está un poquito alta para mí. A ver, te lo toco en... 2. Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Ya la quiere comprar. Usted no lo dedo duro, que hace tanto que no toco. La gente piensa que yo toco. Tengo el piano en mi casa, un piano hermosísimo, lo tengo a arreglar para poder. Vengo acá en la iglesia, no toco, en mi casa no toco solo frente al público y así me sale mal. ¿Y por qué es Guantanamera? Porque Guantánamo es cubano. Sí. Es la punta de la isla, pero Así ahora está mismo bajo es. el dominio de los norteamericanos. Sí, pero es un pedacito pequeño, Eso sí. El que está con la base. Todo lo demás, la provincia sí todavía está al otro lado de la cerca. Claro, sí. Pienso que esa canción tomó ese auge a nivel internacional, en primera porque su melodía es muy pegajosa, sí. Y entonces inspiraba a cantarla sin grandes complicaciones de armonía. Bueno, yo tuve complicaciones. Bueno. Y entonces, bueno, por eso es que pienso que la canción pegó, básicamente. Sí. Es decir, esa canción que es de pueblo. Claro.
Sí. O sea, Hay muchas canciones que se inspiraron en Cuba, ujú. por ejemplo, esa que cité yo al principio, ¿no? Y otras sobre los amigos y todo eso, pero son de gente que visitó Cuba, que no necesariamente cayó en Ujú. Cuba. La otra pregunta que te quiero hacer es que eh, en una época se veían muchas películas argentinas. Oh, sí. En Cuba se veían muchas películas argentinas. La televisión cubana, había un canal, cuando aquello se llamaba Canal 6, pero ponía películas argentinas diario. Todos los Todas días. aquellas películas De Mirta Legrand, sí, pero de la eso década del era, 40, sí, ¿eh? eso era diario, todos los días. Primero se ponía a la 1:30 de la tarde, es decir, lo que llamarían ustedes aquí las 13:30, y después se ponían a las 6, Sí. 16 acá. 18. 18. No importa, Ah, usamos los dos. Sí. usan los dos, Sí, ok, sí, sí. a las 6 de la tarde. Y eso fue durante muchos años, más bien en la década del 80, cuando comenzaron toda una serie de limitaciones en el país, económicas y demás, es que esas películas dejaron de pasarse. Pero siempre las personas las recuerdan con alegría y siempre que pasan alguna, pues la gente Sí. la ve. Incluso los domingos en la mañana se mantienen espacios donde alternan películas argentinas de aquella etapa y mexicanas. Sí, porque una vez contó Mirta Legrand que llegó a Cuba y la llamaban por el nombre de una película, del personaje de una película. Y ella, que ni ella se acordaba, creo que era una película que filmó ella en el año 40, 41, llamaba Los Martes Orquídea, que yo era muy jovencita, hoy está cerca de los 90 años. Y sigue Wow. siendo la periodista más acreditada en la televisión, En la el día de televisión. hoy. Y la llamaba, no me acuerdo el nombre, y ahí se dio cuenta que, claro, la pasaban muy seguido la película y la Sí. gente estaba... La reconocía, identificada con... Sí. Y de los músicos argentinos, ¿qué es lo que más les llama la atención? Eh, bueno, allá en Cuba las obras de Gardel siempre se mantuvieron, después con estos arreglos llevados a feeling, llevados a bolero, es decir que no en sus versiones originales, pero sí se ha mantenido Sí. con... Y de último, artista de la última época, Bueno, la última época estuvo mucho Fito Páez, que es de acá, Fito ¿verdad? Páez, sí, claro. Tuvo buena influencia, básicamente es lo que más se ha oído. Hay una canción de Silvio Rodríguez que yo te voy a hacer la pregunta del millón. El unicornio azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Qué hermosa canción. Muy linda la canción. Explícame qué es el unicornio azul. Esa es la pregunta del millón. Bueno, Silvio es de estas personas que ha dejado un legado, bueno, todavía construye un legado musical muy grande, no solo para Cuba, sino para todo el mundo. Y esa pregunta él se la han hecho varias veces, Sí, ¿no? sí, sí. Y él siempre la deja en abstracto, así que yo tengo que dejarla en abstracto tal como él lo dice, ¿no? Y él dice que cuando él habló del unicornio, hablaba de todas estas cosas que uno perdía, sueños, motivaciones en la vida, ilusiones, cosas que uno había tenido y que nunca más la podía tener. Y que basado en hechos de su vida personal, en los cuales él tuvo una niñez difícil, una adolescencia un poquito rebelde, entonces basado en todas esas pérdidas que él había tenido, entonces se inspiró y escribió su Unicornio Azul. Qué bueno. Bueno, empiezan a llegar los mensajes. Ramón Ibáñez nos manda saludos. Hay un mensaje de texto que no dice el nombre. Dice que hable más la invitada y menos el conductor. Vaya, está. Bueno, así que habla vos, no te pregunto nada. Tenés 45 minutos para hablar. ¿Y cómo fue tu encuentro con el Señor? Bueno, yo no nací en una familia cristiana. Es decir, mis padres no fueron Religiosos. no fueron religiosos. ¿Eran antirreligiosos? No eran antirreligión, pero realmente no tenían creencias. Pero mi abuela materna sí era una mujer temerosa del Señor. No visitaba la iglesia, pero sí tenía
el respeto y el temor del Señor, y una tía también materna sí era bautista, y ella siempre oraba, me decía Dios te bendiga, y esas cosas como que la palabra nunca quedó vacía. Ya cuando entro en la universidad en el primer año, año 84, estaba el movimiento estudiantil evangélico, que en Cuba se llama Coinonía, y que estaba amparado, por decirlo de alguna manera, bajo la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos, la CIE. Y entonces los estudiantes que eran cristianos ya comprometidos, comenzaron a predicar el Evangelio, y gracias al Señor mi corazón se dispuso a recibirle. Ahora, vos naciste y te criaste en un país de una fuerte influencia de la política, no digo atea, pero por lo menos antirreligiosa, Sí. ¿no? Sí podemos decir atea. En Atea. el sentido, yo nací después de la revolución triunfó en el 59, yo nací en el 66, es decir, que todo mi proceso de desarrollo y formación fue bajo una concepción política e ideológica marxista-leninista y con una concepción ateísta. Realmente esos años no existía la posibilidad de predicar, de evangelizar, esas cosas realmente estaban muy cerraditas, muy controladas, y se quedaban dentro de la iglesia, es decir, que la iglesia tenía una mirada hacia adentro totalmente. Quizás ustedes han conocido algo de la historia de la iglesia en Cuba después del 59. En los primeros años muchos pastores, muchos misioneros emigraron del país. Y el hecho de que y otros muchos, digo yo, esa es la noticia que tenemos, y lo hago como pregunta, muchos estuvieron presos. Y muchos en el 64, 65 estuvieron presos. Y realmente existió inicialmente desde la parte gubernamental una orientación de que no se fuera a la iglesia, de que aunque constitucionalmente sí la libertad religiosa estaba aprobada. Pero en la práctica existían determinadas regulaciones que un poco influyeron, yo no diría un poco, influyeron significativamente en que las personas asistieran a la iglesia y otros pudieran predicar. Todos estos años entonces de mi infancia, adolescencia, transcurrieron de esa manera. El hecho de que incluso en el Congreso del 71 de Educación y Cultura en el país se define con toda nitidez de que la educación fuera atea, por tanto en las escuelas no se podía hablar absolutamente nada de Dios. Pero una cosa, perdóname, una cosa es atea y otra cosa es laica. Nosotros en la Argentina tenemos la educación laica, donde no se enseña religión. Otra cosa es ateo beligerante, es decir, donde se enseña el no Dios. ¿Esto era el caso? Ese era el caso, ese era el caso. Ahí sí es no Dios. ¿Y te criaste en esa cultura? Y me crié en esa cultura. Mi generación prácticamente completa estuvo en esa cultura. El reino de Dios permanece para siempre, y ya en el año 88, 89, en esas finales de la década del 80, cuando comienza todo el proceso de deterioro y caída del bloque socialista en el año 91, entonces comenzó un diálogo diferente con la iglesia, y realmente muchas personas vuelven su mirada a Dios. Y ¿Vos ya eras creyente en esa época? sí, ya yo ahí era creyente, ya en esa etapa yo era creyente. Es decir, que yo viví esa etapa de la universidad y esos primeros años laborales en los cuales todavía no existía aquella apertura. Pero bueno, gracias a Dios ya después del año 91, 92 comenzó entonces una apertura diferente con relación a la iglesia. Y la gente que... Esta es la gran... No pregunta, sino la sorpresa que nos produce. Después de 10, 20, 30 años de prédica no Dios, ¿cómo es que la gente vuelve a la fe? Bueno,
La gente vuelve a la fe porque las condiciones sociohistóricas se crearon para que Dios fuera la alternativa, la única alternativa y gracias a Dios la mejor. Recordemos entonces qué pasa en el año 91, con la caída del bloque socialista, comenzó el país con toda una serie de dificultades económicas, con toda una serie de limitaciones económicas, y lo que fue el reino para nosotros, para el país, era la Unión Soviética y todo lo, entonces de momento se terminó el chorro de recursos. Se terminó y bueno, realmente las carencias fueron significativas. Incluso se declaró en aquella etapa el país en algo que se llamaba el periodo especial, porque faltaba todo. Entonces, evidentemente, las personas empezaron a buscar a Dios, no había otra alternativa. Y gracias a Dios, a partir de ese momento, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien conforme al propósito. Muchas personas conocieron el Evangelio en esa etapa y se han mantenido. Las iglesias se fortalecieron, aumentaron el número de miembros y no de solo la cantidad de miembros, sino el compromiso de las personas con las iglesias. Y se describe, se reconoce que ha sido el movimiento de plantación de iglesias más grande que ha tenido el país históricamente. No, y hoy son un ejemplo. Todos los que van a Cuba, yo no he tenido el privilegio todavía de ir. Bueno, ya le estoy invitando. Mire que yo agarro... Usted consulta con el profesor Norberto Saraco y él le va diciendo cómo... No, lo que tendría que usted decirle, Norberto, mira, es tan importante la posibilidad que Juan Pablo vaya que le tendrías que pagar el pasaje. Ah, bueno, claro, vamos a orar por eso. Bueno, va a tener que orar mucho, hermana, porque yo lo conozco al profesor Saraco. Y es todos los que van se sorprenden del crecimiento de la iglesia y del vigor de la iglesia. La iglesia de todas las denominaciones. Por ejemplo, la iglesia metodista tiene miles y miles de convertidos y las asambleas de Dios, las asambleas, los bautistas. Hay iglesias locales de municipios pequeños que tienen membresías de 500, 700 personas, 900 personas. E incluso, por ejemplo, puede encontrarse en un municipio no muy grande que esté la primera bautista, la segunda bautista, la tercera bautista, porque entonces ya no caben en el templo y entonces han tenido que hacer otras. Realmente, gracias a Dios ha sido así. Acá, voy a hacer un chiste que no va a entender, pero ser la cuarta bautista, ser de cuarta, acá se ve mal. Elsa de Puerto Pirá y Misiones dice, está muy lindo el programa, nos manda saludos. Marta de Neuquén sufre una dolencia y dice que le han hecho todos los análisis, no le encuentran nada, dicen que puede ser psicológico. Entonces ahora saltamos de la cubana que nos cuenta la vida y la cultura de Cuba a la profesión de psicóloga. Si es que lo querés contestar, ¿es posible que tengamos dolores en el cuerpo en lugares determinados, precisos, no por una enfermedad somática, sino psíquica? Sí, eso puede ocurrir. No es lo más frecuente, pero sí puede ocurrir. Si después que la persona ha hecho todo el estudio clínico y los resultados son negativos, sí puede estar asociado a un factor estresante y puede reflejarse, lo que se llama en la parte de la psicosomática, reflejarse en un lugar del cuerpo. Es decir, que sí puede ser real. ¿Qué ocurre? Que en la medida que ella piense más en ese dolor, pues entonces fija más la huella de recuerdo negativo. Entonces hay que hacer un proceso de, con lo que llamamos nosotros, sobre todo en MDR, de borrar esa huella, ¿no? Y evidentemente sí puede estarle sucediendo. Alguien una vez me dijo que la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas. Sí. No olvidemos que nuestro organismo es a través del cerebro que controla, regula y supervisa todas las funciones. Por tanto,
los mínimos recuerdos pueden generar un desbalance en nuestro sistema nervioso que después canaliza en alguno de nuestros sistemas. Por eso siempre exhorto, animo a los padres que sean pacientes con los hijos, con los niños pequeños, porque muchas de estas huellas están a veces grabadas en el inconsciente. No las sabemos recordar, no las sabemos exteriorizar, pero cuando aparecen conexiones que activan esas zonas a nivel del cerebro, pues entonces pueden sentirse los síntomas. Ahora, vos como cristiana y como psicóloga, estás contestando como que una enfermedad puede ser exclusivamente psicológica. Pero como cristiana, ¿no relacionás también como que puede ser un problema espiritual? Y te hago la gran pregunta del millón. ¿Cómo se diferencia una enfermedad psicológica de una enfermedad espiritual? Me gusta su pregunta. Es imposible desfragmentar al ser humano. Es decir, cuando tenemos un cliente, cuando tenemos un paciente, lo tenemos todo integrado en él. Uno tiene que ver qué es lo que está predominando. Si es el dolor o si es básicamente el recuerdo que tiene la persona. Si es el recuerdo que tiene la persona, pues muchas veces comienza, como decimos, la contaminación con los factores desde el punto de vista del ámbito espiritual. Esto no es una cuestión que se resuelve de un sí o no. Por eso el psicólogo tiene que escuchar. Y en la medida que uno ve los argumentos que le va dando el cliente, entonces decimos, aquí está predominando el área espiritual o está predominando el área psicológica. Es decir, que ellas se van balanceando la una y la otra y uno tiene que ver entonces qué factores están influyendo, en qué momento y cómo podemos orientarlo. Lo cierto es que muchas veces vienen personas a los pastores y nos dicen, bueno, que tienen enfermedad, y los pastores, yo trato de no caer en ese error. Rápidamente pensamos que es un problema espiritual. No siempre la persona que está enferma es por un problema espiritual. Ahora, también he visto a muchos psicólogos y particularmente psiquiatras negar el componente espiritual y circunscribir todas las patologías a cuestiones somáticas, es decir, biológicas o psiquiátricas, ¿no? Y esta es la pregunta que le hago, porque está tan mal que un pastor haga de psiquiatra como un psiquiatra haga de pastor. Sí. La experiencia en el área clínica me ha demostrado que, lo digo con toda humildad, que es imposible separarlo. Cuando un psicólogo o un psiquiatra estima la dimensión espiritual en su proceso de consejería, gana por mucho. Y pienso que no se debe cerrar nunca la puerta al área espiritual. Sabemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, así que si te encuentras un poquito estresado, un poquito ansioso, siempre va a poner su semillita para querer multiplicar, hermano. Es decir, que siempre hay algún componente, como dice la palabra del Señor, como la golondrina en su vagar, la maldición nunca viene sin causa, ¿no? Entonces, y no es tomando un versículo así a la deriva, ¿no? Sino, pero es un poco para sacar a flote de la importancia que tiene considerar y estimar este factor. Muy bueno el programa, dice Alberto de Venado Tuerto. Hay una localidad que se llama Venado Tuerto. Bueno, muchas para gracias. nosotros es muy común, pero quien lo escucha dice, pobre pobrecito venado. el venado. La primera vez que mando un mensaje, bueno, siempre es bueno empezar. Alberto, gracias. Van a seguir llegando mensajes y preguntas, ¿no? Como la que nos hizo esta
televidente acerca de un dolor que tiene. Algunos no saben la diferencia entre la psicología y la psiquiatría. ¿Cuál es? Bueno, la psiquiatría es una especialidad dentro de la medicina y estudia básicamente la parte de los síntomas. ¿Qué tienes? Duermo mal, tengo ansiedad, tengo irritabilidad, tengo cansancio, y en función de eso se orienta el medicamento que puede ayudar a disminuir los síntomas. Ahora, ¿qué estudia la psicología? Básicamente, cómo la persona, los aprendizajes, las características de tu personalidad ayudan o realmente no te ayudan para mejorar. Es decir, que es una dialéctica, una relación dialéctica y una gran interdependencia. Cuando los pacientes van o empiezan por el psicólogo o empiezan por el psiquiatra, y según los síntomas que predominan, uno dice, bueno, mira, tu tratamiento exige de psiquiatría o tu tratamiento exige de psicología. Y algunos resuelven solo con psicología, otros resuelven solo con psiquiatría. Hay momentos en el curso de la enfermedad en que solo necesitan psicólogo o solo necesitan psiquiatra, pero son dos momentos diferentes. ¿Existió, Dailanis, en Cuba o en el ámbito de tu preparación, así no una crítica, sino algunos comentarios de gente cristiana que descartaba, disminuía o se oponía al uso de la psicología y de la psiquiatría? Sí, sí. Realmente eso también. Todavía hay algunas personas que dicen, no hay enfermedad, o hay los extremos. Los hay. Los extremos, los hay todavía. Te doy fe de eso. Sí, los hay. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, si son cristianos, que oren para que el Señor les dé la respuesta y el Espíritu Santo los convenza de que realmente la psicología tiene cosas que aportar dentro de las áreas ministeriales. Y como los músicos conocen de su instrumento, el pastor conoce la manera de predicar, pues también el psicólogo tiene una serie de herramientas que ayudan a conocer a las personas, a intervenir en los procesos, y eso es de beneficio para todo el ministerio. De la misma manera, por haber estudiado psicología, no nos da la autoridad absoluta de que somos Dios en la tierra y que lo sabemos todo y que nada más de mirarte ya sabemos lo que estás pensando, que a veces las personas dicen, no, uno vive muchas veces no pensando en que eres psicólogo, sino que eres parte de una comunidad de creyentes, de una comunidad específica. Bueno, la diferencia entre un pastor y un psicólogo es que el pastor es gratis y el psicólogo cobra. Lo interesante es que yo como pastor he tenido que atender a algunos psicólogos. Sí. Sí, yo lo que te voy a decir, vos ya me parece que lo sabes. No, soy todo oído, me decía. Sí. Ahora, ¿qué tema? Pero está más claro que solo hay, dice él o la televidente, que no nos dice su nombre, porque, claro, estamos con esto del WhatsApp, la gente... Yo nunca en el WhatsApp pongo soy Juan Pablo, esa es la verdad. Se supone que el que me recibe el WhatsApp sabe que soy yo. Para cómo va mi foto o un dibujo, ahora tengo la foto de mi nieta, ¿no? Para no poner la mía y no que los celulares no se rompan. Sí. Pero dice algo interesante, es una opinión que seguramente vos vas a explicar, confrontar, discrepar con toda libertad. ¿Qué tema? Pero está más claro que solo hay y puede haber dos enfermedades, las espirituales o las físicas. Recuerdo cuando Jesús reprende de los espíritus al endemoniado que tenía epilepsia. Bueno, vos estás insertando un tercer elemento que es el psicológico. Sí, vuelvo a una afirmación que di anteriormente. El sistema nervioso controla, regula y supervisa todas las funciones del organismo. Por tanto, eso, desde mi punto de vista, me da fe de que sí existen alteraciones
psicológica. La ansiedad usted la puede somatizar en el cuerpo, pero es un evento de muchos componentes subjetivos, independientemente de que usted lo refiera con cefaleas, con temblores, con sudoraciones. La tristeza, cuando las personas te dicen, tengo una tristeza, tengo una angustia, tengo algo que no te puedo explicar, no te pueden especificar que hay un dolor específico en un lugar. Un temor sin objeto. Pero, ¿ves? Pero es una vivencia subjetiva. Entonces, me demuestra que sí, de que sí hay. Fíjate, otro mensaje de texto. Pastor, mi pregunta es a la doctora si se puede consultar a un psicólogo siendo cristiana. ¿Te das cuenta el contenido de esta pregunta, ¿no? Un poco relacionado con la anterior. Sí. La idea, yo he escuchado hasta sermones hablando en contra de la psicología. Sí. Miren, vuelvo al punto inicial. Somos seres humanos. Somos vulnerables a situaciones difíciles. No dejamos de ser personas que aman, que quieren. Entonces, los cristianos también tendremos aflicción y podemos tener quien nos ayude, quien nos oriente, quien nos consuele. A veces todo en la vida no nos sale a color, hay cosas que son en blanco y negro y hay un momento en que nosotros podemos tener necesidad de que alguna persona nos oriente, nos dé otra mirada, nos dé otra perspectiva. Entonces, con toda libertad. Ahora, ¿dónde está el problema? Que muchas veces somos cristianos, vamos a un especialista que no es cristiano y entonces cuando son, por ejemplo, en espacios de tomar decisiones, de manejo familiar, entonces sí, a veces los consejos no nos resultan, las orientaciones viables por nuestros principios, por los valores. Pero sí puede ser posible. Sí, mi consejo a toda la gente que me hace esta pregunta es que busque psicólogos cristianos, que de hecho, por lo menos en Buenos Aires, es cierto que en muchos lugares, pueblos pequeños, puede ser que no haya psicólogos cristianos. De todas maneras, si uno va a consultar a un psicólogo que no es cristiano, y si es un buen psicólogo, él nunca va a tratar de interferir en su fe. No lo debe hacer. No lo debe hacer. Incluso está dentro de la ética del profesional. Pero algunas veces nos encontramos con personas que vienen de un tratamiento psicológico y vienen infladas en su ego. Ahora le dice la mujer al marido, bueno, mira, ahora ha llegado mi turno, me merezco tener una nueva vida, ya lo nuestro ya fue. Y decirle, pero ¿quién le calentó la cabeza así? Y muchos psicólogos, tratando de ayudar a una persona que está en crisis, le dan respuestas a sus problemas que no son adecuadas. Perdón, estoy en Barranquera, Chaco, les manda muchos saludos. No digo los nombres porque no me figura. Regina de Córdoba, veo la importancia de que los profesionales tengan conocimiento de la palabra de Dios. Sí. Muy bueno el programa. ¿Cómo funciona la psicología con la consejería bíblica? Gracias a Dios, los bendiga de Las Flores. Dios los bendiga. De Las Flores, que es una ciudad de Buenos Aires. Un saludo, bueno, y manda saludos, cosa que no hago, porque si empiezo a hacer que me saludo a mi tía, a mi pastor y qué sé yo, se termina el programa y en vez de hablar con los invitados termino mando saludos, esas cosas no las hago. La familia Rodríguez de Chajarí, Entre Ríos, cuando un adolescente tiene intento de suicidio, lo mejor es tratarlo con un psicólogo o psiquiatra o con un acompañamiento espiritual. Bueno, en ese caso primero debe ir, generalmente, eso depende también de los programas, por ejemplo en Cuba, para no vaya a ser que vaya a cometer un error ético, en Cuba existe un grupo multidisciplinario que tiene un psicólogo, un psiquiatra, un trabajador social, y hacen un estudio completo del adolescente y ven qué tiene y en función de eso entonces se sigue, si sea con el psiquiatra, con el psicólogo. En ese caso puede ir al psicólogo o puede ir al psiquiatra, puede empezar por uno de los dos, y yo estoy convencida que ellos le van a decir, bueno,
si lleva psiquiatría, no lleva psiquiatría, lleva psicología, lo que no debe es dejarlo de hacer. Debe ir a buscar un psicólogo y un psiquiatra. Si es una persona cristiana, pues no obviar la consejería espiritual, porque algo hay algo ahí, espiritual. hay algo ahí. Y si no es cristiana, que sería una oportunidad para acercarse a un pastor, a un consejero cristiano y dar una mirada diferente al asunto. Sí. Cuando alguien habla de suicidio o ha tenido un intento de suicidio, en general las personas tienen la libertad de romper cualquier confidencialidad, compromiso de confidencialidad. Nosotros tenemos esta regla y yo la digo y la comparto y quizá alguien la pueda tomar. De la misma manera que cuando tenemos noticias de violencia, ya sea de adultos contra menores o de adultos contra ancianos o de hombres contra mujeres o lo que sea, también se debe romper el compromiso de confidencialidad, porque en estos dos casos está en riesgo la vida de la persona. Entonces es muy, muy importante consultar en el lugar donde sea a un médico, a un psiquiatra, a un psicólogo, y también, por supuesto, ir al pastor y que este tema se conozca. Leopoldo de Córdoba pregunta si conoce algún psiquiatra o psicólogo que le haya dado de alta a un paciente. La fama de los psicólogos y psiquiatras es que nunca te dan de alta. ¿Sí? Es decir, tienen un taxi. Todas las semanas cae una ficha. No sé si entendés eso, pero bueno, no importa. Sí, yo sí puedo dar fe de que hay personas que han salido de alta. En el caso tuyo, ¿atendés pacientes particulares? No, allá no existe el servicio particular. Ah, no existe en Cuba. Esas son de las cosas que son bien prohibidas. Ah, mira vos. O sea que vos estás en un hospital. Uno trabaja o en lo que se llama ya una policlínica, o en un hospital, o existen los centros de orientación a la mujer y a la familia, y entonces ahí también uno puede ir y dar en el caso mío específicamente, ahí es donde yo ofrezco mi servicio de consejería. Pero no podés, que viene alguien, te hace una consulta y dice, bueno, ¿cuánto es? ¿Cómo no, eso está no se prohibido? puede hacer, eso ya es prohibido. Mira vos. En ninguna especialidad. En ninguna especialidad. En ninguna especialidad. Interesante. La verdad es que Cuba, después de todo el proceso del régimen comunista, económicamente es un desastre, pero tiene algunas fortalezas que no la tienen casi ningún país de Latinoamérica. La enseñanza gratuita y la salud gratuita, no sé cómo la pagan. Bueno, yo sé, los médicos ganan menos que un camillero aquí, mucho menos, en dólares. Pero es algo admirable. De hecho, hay muchísima gente que cuando tiene algún tipo de problema va a Cuba a operarse. Un mensaje de texto. Estuve recorriendo 9 meses los médicos hasta que me dijeron que tengo fibromialgia. ¿Es algo psicológico eso? Sí. ¿Sí? ¿Es psicológico? Realmente hay un gran componente. Debe ser una persona que tuvo muchos periodos de estrés. Debe estar asociado a frustraciones fuertes desde su infancia, y eso creó una sobretensión, incluso a veces por un aumento del cortisol, y eso le genera muchos dolores musculares. Eso es fuerte, le genera dolores. ¿Tienen solución? Tiene un pronóstico reservado. Muy lindo el programa con su visita. Soy de Sebastián de Resistencia, Chaco. Es una provincia en el norte. Elsa Álvarez, su esposo, veía el programa siempre con ella. Ahora no está, dice, lo veo yo sola. Rubén Díaz de José Cepaz, el Espíritu Santo es el mejor psicólogo. Sí, señor. No hay ninguna duda. Ramona de Paraná dice, muy bueno el programa. Bueno, ¿te animás a tocar el piano?
Hace tanto que no lo toco. ¿Así? No, no te quiero atosigar. No, tranquilo. Up to Una you. cosa pequeñita. Sí, algo pequeñito. Bueno, a ver, vamos a movernos. Vengamos por acá atrás. Es que los micrófonos no nos jueguen una mala pasada. ¿Eh? Ahí está. Este cablecito. Sí, ya, llévalo. Ahí está. Por la mañana yo derrumbo mi mi alabanza. Adiós mi alma que es mi única constancia. No, No nos acordamos de la letra. No, es un coro de la década del 50, el 60. Hace rato que no lo toco yo. Ah, el unicornio. El unicornio. ¿Himno? ¿Algún himno? ¿Cuál es el, digamos, si se junta toda la iglesia cubana, qué canción, qué coro, qué himno cantarían hoy? Nosotros allá cantamos mucho. Unidos, unidos en tu nombre, unidos. Unidos, Unidos en su nombre, unidos. Unidos, unidos en su nombre, unidos. Pues en este mundo paz y paz y amor tenemos, unidos, siempre unidos, tomados de la mano, iremos por el mundo cantando amor, la gloria del Señor al fin resplandecerá y al mundo llenaremos de paz y de amor. Mira vos, y la influencia de toda la música latinoamericana, Marcos Witt. Oh, sí, todo eso se oye allá. Sí, eso sí allí. se oye allá. ¿Y Todo se cómo oye. entra? ¿Por radios? No, allá no hay emisoras cristianas ni canales tampoco de televisión. Por eso lo estoy invitando. Quizás le toque a usted preparar a los futuros. ¿Cómo no? Si no, hablale a Norberto que me pague el pasaje. Vos no te olvides de ese pequeñísimo detalle. Ese es el único detalle que tengo que llevar. No tenemos emisoras, ni radiales ni canal. Sí. Y generalmente estos cantantes, esta música ha llegado a Cuba por pastores que salen al extranjero y llevan los cassettes. Discos, los cassettes. O pastores que van y nos llevan también. Soy Silvia de Villa Ángela, Chaco, Dios los bendiga, buenísimo el programa. Familia López y Maidana de San Roque, toda la familia está viendo el programa, le mandamos saludos. Gracias. Gabriel de Entre Ríos dice en su iglesia que los psicólogos no son de Dios. Están perdonados todos. Están perdonados. Vilma de Córdoba siempre tiene presentimientos cuando está a pasar por algo malo. ¿Qué explicación psicológica tiene? ¿Qué explicación psicológica tiene? Bueno, es interesantísimo sí, este es tema. Interesante, Alguna vez hice un programa. Desde el punto de vista psicológico hay personas que han vivido toda una serie de experiencias, ya sean negativas o positivas, que les permite en un momento determinado tener, como diríamos, una hipótesis inicial de qué pudiera pasar. Y solo es eso, son sus aprendizajes mirando qué ha pasado con esto y esto es una experiencia bien articulada.
Rubén Díaz, de José Cepaz, soy hijo de Dios, no necesita de psicología, se necesita de Dios y del Espíritu Santo. Él es que te saca de las circunstancias y problemas de la vida si uno quiere cambiar y moldear. Bendiciones. Rubén Díaz, a ver, uno necesita de Dios y del Espíritu Santo, ninguna duda. Pero cuando me agarra dolor de muela, yo voy al dentista, ¿viste? Y cuando hay algún problema emocional, algún problema de conducta, especialmente en los niños, cuando hay problemas de angustia, de dolor, uno puede ir a un médico, un profesional. De la misma manera que Dios guía al dentista para que me ayude en la infección, ayuda al psicólogo. Yo estoy convencida que el Espíritu Santo es la máxima autoridad, el mejor recurso, el recurso perfecto que tenemos para resolver los problemas. Solo los psicólogos, en manos sobre todo de Jesús, mejor todavía, cuentan con herramientas para cortar a veces el sufrimiento. El Espíritu Santo puede decir ya. Lo hace de una vez. Pero la herramienta con la cual nosotros contamos, aquella para ayudarte a cortar el sufrimiento. En ningún momento estamos negando el valor del Espíritu Santo, todo, solo. Y en esa dimensión es la que prestamos el servicio. Dios los bendiga, somos de Aymogasta, La Rioja. No sé, yo nunca estuve allí, pero hay una canción que la menciona, una cueca creo que es Aymogasta. Somos Santiago y Karina y Gaby, Luz, Isaías y Victoria. Mirá vos. Wow. Soy Dayana López de San Roque Corrientes, lo estamos mirando junto a mi familia, mis dos hijos, Mateo y Felipe, mi marido Agustín y mi abuelita Esther. Mirá vos. Vilma de Vicuña Maquena, Córdoba. Soy cristiana y me siento culpable y mal porque tengo presentimiento cuando está por pasar algo malo, ya sea a nivel familiar o inclusive nivel de conocidos. ¿Es algo malo? Me siento angustiado, pero no sé qué puede pasar. Bueno, ahí le podemos, me gustaría sugerirle que cuando se sienta en esa situación, no lo asuma por carga, sino como canal de bendición. Dice la palabra del Señor que Dios traerá la memoria al recuerdo, ¿verdad? Entonces, cuando le pase eso, lejos de cargarse, porque comience a interceder para cuando el Señor pregunte por esas personas con las cuales Él se está cargando, lo haya Él intercediendo. Y de esa manera, Él va a ser un canal de bendición extraordinario para su familia y eso le va a empezar a liberar esa tensión. Qué bien, muy bien. Pasar, era una señora, Vilma. ¿Quieres recuperar su asiento? No, está bien, ya faltan 5 minutos. 5 minutos. ¿Cómo es tu familia? Bueno, tengo mami y papi. Papi iba a cumplir 80 años, mami 75. Tengo 2 hermanos. Mi hermano es médico, mi hermana es odontóloga. Tengo un esposo que trabaja conmigo en el ministerio. Él básicamente trabaja en el área de la informática educativa. Y tengo un hijo de 24 años que este año, con el favor de Dios, culmina su carrera en ingeniería en telecomunicaciones y electrónica. Qué bárbaro. Una familia de... Cuando se juntan alrededor de la mesa, ¿de qué hablan? Bueno, pues hablamos de... Siempre mami y papi hacen sus cuentos de cómo se conocieron, de las cosas que pasaron para la crianza. Gracias a Dios somos una familia unida. Y vos entraste a la fe. Sí. ¿Pudiste llevar a tu familia? Sí, ya después. El papi es el que todavía a veces se mantiene, pero respeta, y cuando nosotros lo invitamos a cantatas, a actividades así importantes de la iglesia, pues él va y acepta que nosotros estamos y está contento con eso. Qué bueno. ¿Y tenés un ministerio en la iglesia? ¿Qué iglesia y cuál es el ministerio? Yo pertenezco a la iglesia de la Asociación de Iglesias Independientes en Cuba, de una doctrina bautista básicamente, y trabajo lo que es en el área de la educación teológica. Es decir, que he estado como decana del Seminario Los Pinos Nuevos, de la Escuela Cubana de Estudios Teológicos,
y hace 2 años que estoy coordinando el programa de Overseas Council en Cuba, que tiene 2 cortes de maestría, también este programa de FIET, y bueno, junto con FIET e Irene Argentina estamos preparando la corte 3 con el favor de Dios. ¿Qué tal? Pero mencionaste counseling, que eso es una gringada. No sé si vas a poder volver a Cuba y te van a dejar entrar. No, pero Overseas Council es una institución, es una organización que trabaja todo el área de la educación teológica en la región. Y incluso José Fernández, un argentino que queremos mucho en Cuba, es el que está coordinando y ha marcado pautas de diferencias significativas en el país con esto. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. No, ¿Cómo le está pasando en la Argentina? Lo estoy pasando bien. Le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad, este regalo, es un privilegio, fue algo no esperado y especialmente quiero dejar de una manera explícita la gratitud de todos los educadores teológicos en Cuba por lo que FIET está haciendo en Cuba. Este programa de doctorado que incluye estudiantes de diferentes seminarios, realmente ha sido una bendición para la iglesia en Cuba. Gracias. Usted sabe que estos estudiantes van a ir viniendo de a 1 o de a 2. Digamos, la punta de lanza de 7 estudiantes que van a venir de Cuba, gracias a Dios. Ha sido Dailanis. Un nombre raro para nosotros. Sí. Así que estos en que yo intervengo en algo, en su venida, no voy a entrar en detalles, los vamos a ir trayendo al programa. Espero que vengan músicos y algo de Pérez Prado, quizá, en el próximo o de Club, esa película muy buena de un grupo que toca jazz allí en Cuba, no me acuerdo. Sí, Buenavista Social Club. Buenavista, sí, buenísimo. Bueno, amamos a los cubanos y la verdad que oramos, en una época oramos mucho por Cuba y tenemos que seguir orando. Sí. La pregunta que queda para terminar, la persecución, la dificultad y también un poco de persecución ha producido un crecimiento de la iglesia en Cuba. ¿Qué pasaría si nos viniera una etapa de persecución? ¿Desaparecería la iglesia o crecería más fuerte que nunca? Espero que le haya gustado el programa. Nos encontramos como cada noche aquí en Canal Luz a las 10 de la noche. Esto es La Puerta Abierta. Hasta mañana.